La consideración de la palabra del Señor. Y bueno, yo creo que es una evidencia bien notable que el Espíritu ha dirigido nuestros corazones en esta mañana en una línea, porque el pasaje que vamos a considerar en esta mañana de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, de nuestra serie expositiva de Romanos, que sabéis que estamos teniendo, nos insta a buscar gloria, honra e inmortalidad. Y creo que es lo que hemos podido hacer en esta mañana, ¿no? Así que continuamos entonces con nuestra consideración de este capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, del que ya habíamos sopesado los 5 primeros versículos. Por lo tanto, como recordáis, nuestra estructura, el primero de los 3 criterios que definíamos del justo juicio de Dios, que Pablo iba a exponer en estos 16 primeros versículos de este capítulo. Y ya habíamos estado sopesando el primero de estos criterios, y es que el juicio de Dios es según verdad. Y pudimos contemplar cómo Pablo iba a definir ese primer criterio en base a la descripción de ese hombre moralista, de ese judío hipócrita que cree poseer una justicia mayor que el que justifica en mayúsculas, por lo tanto un juicio más verdadero que el del verdadero en mayúsculas. Así que ahora el apóstol va a pasar a exponer el segundo de los criterios de este justo juicio de Dios en este pasaje. Así que nuestro título se mantiene con respecto a la anterior predicación. Recordad nuestro título, los criterios del justo juicio de Dios, pero en este caso podéis poner entre paréntesis segunda parte o segundo criterio. Y para ello vamos a continuar leyendo desde los versículos 6 al 10 del capítulo 2. Así que os invito a que me acompañéis a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 2 vamos a leer desde los versículos 6 al 10. Y dice así el apóstol: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Y es que en segundo lugar, el juicio de Dios es según obras, como comienza declarando el apóstol en el versículo 6, como podéis leer, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, si llegados a este punto, hay 2 preguntas iniciales que tenemos que responder para seguir completando esa descripción meticulosa del apóstol acerca del juicio de Dios, incluso tras haber considerado ya el primero de esos criterios en base a los moralistas, ese juicio según verdad. Pero de hecho quizás ahora en base a este segundo criterio tenga aún más sentido contestar teológicamente a estas 2 preguntas siguientes. Primera pregunta: ¿quién va a tener que comparecer ante ese juicio final? Porque sí, hermano, sí, amigo que nos escuchas en esta mañana, la historia humana concluye en un tribunal. Y Pablo recalca claramente que será en primer lugar un juicio universal. Y lo resalta en el versículo 6 con la expresión cada uno, en el koiné referenciado por el vocablo gekastos. Curiosamente, este vocablo aparece en base a la Septuaginta unos cuantos siglos antes, en el mismo contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, pero de palabras de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 10. Para aquellos que digan que este concepto es tan solo veterotestamentario, es decir, concerniente al Antiguo Testamento, o que es tan solo referente a esa escatología del Nuevo Testamento, fijaros lo que dice aquí Jeremías en boca de Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En la teología de la Iglesia católico-romana se enseña que el juicio de los hombres delante de Dios se produce inmediatamente después de cada muerte, en comparecencia individual y en la que se establece el destino eterno de cada individuo. Así que según la teología católico-romana, ese juicio final del que nos está hablando Pablo en este pasaje
será simplemente la exposición universal de la sentencia y las razones de ella a fin de dejar patente la justicia de Dios. Y esto desgraciadamente se ha colado en nuestras iglesias. Y quizás, no sé si en esta mañana alguno de vosotros pensáis que esto va a ocurrir de esta manera, porque bíblicamente no lo vemos así. Y desgraciadamente, como digo, hoy hay muchos creyentes que sopesan esta doctrina de los juicios escatológicos que vemos a lo largo de la palabra, o incluso acerca de este juicio final de manera errónea. ¿Por qué cuando estudiamos la palabra sin prejuicios, incluso sin condicionante de la escuela teológica, es decir, que los grandes eruditos con diferentes énfasis teológicos llegan a estar de acuerdo en este punto, se aprecia que en ella aparecen 5 juicios escatológicos principales? Obviamente no nos vamos a parar en esta mañana en cada uno de ellos, pero creo que es necesario que estemos en contexto y que además sepamos dilucidar de esos 5 juicios cuál nos está refiriendo el apóstol Pablo en estos versículos, en este pasaje, porque Pablo está hablando de uno de estos juicios escatológicos. En primer lugar, en esos 5 juicios escatológicos, el de los creyentes ante el tribunal de Cristo para recompensas, que tendrá lugar inmediatamente después del rapto de la iglesia. Esto lo podéis ver en Romanos capítulo 14, versículo 10. En segundo lugar, el juicio sobre Israel en el tiempo inmediatamente siguiente a la segunda venida del Señor. Lo podéis considerar en Mateo 25, versículos 1 al 30. En tercer lugar, el juicio de las naciones para determinar quiénes siendo salvos entrarán en el reino milenial y quiénes por no ser salvos no podrán entrar. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. En cuarto lugar, el juicio de los ángeles caídos, probablemente después del milenio, aunque no hay plena seguridad en cuanto al tiempo a la luz de la Escritura. Podéis considerar en textos como el de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 al 10, y el quinto, el que nos ocupa a nosotros en esta mañana, el juicio del trono blanco, llamado también el juicio final. Este juicio tendrá lugar después del milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Yo sé que aquí hay muchos conceptos escatológicos, aunque ya creo que se aclararon también hace cierto tiempo en los estudios que se estuvieron dando acerca de Apocalipsis. Pero para concretar, hermanos, es en este juicio, y escúchame, donde se establece la ubicación precisa del destino eterno de todas las personas, basado enteramente en si habían confiado o no solo en Jesucristo para la salvación. Dicho de otra manera, cuando un creyente muere, su alma o espíritu pasa a estar con Cristo. Y en el caso del incrédulo, cuando muere, su alma inmediatamente pasa a una situación de expectativa de juicio. Esto tras una correcta consideración de pasajes, como muchos de vosotros los conocéis, Segunda de Corintios capítulo 5, Filipenses capítulo 1, en caso de los incrédulos, Lucas capítulo 16, ese corto pasaje, para en la resurrección final encontrarnos justo en el contexto de este pasaje. En ese juicio final, donde por cierto el destino eterno de una persona ya no va a cambiar, de hecho no ha cambiado desde la muerte. Por mucho que sea esa persona en este mundo, o por poco que sea, si no has confiado en Cristo para salvación, el destino no va a tornarse a tu favor ni por medio de esa falsa doctrina del purgatorio, no una última oportunidad. No. Dice Juan en su visión en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, una figura de edición que nos ayuda a comprender que esto no es un juicio social o referente a lo que tú has sido en este mundo. ¿Tú has sido muy grande? ¿Has sido muy pequeño? No, ese juicio no es relevante en cuanto a eso. De pie ante Dios, todos son iguales y todos van a comparecer. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, porque es ahí donde está el énfasis. No habrá nadie tan grande que no le alcance al juicio, ni nadie tan pequeño que no pueda participar en él. Ahí es donde hago el énfasis de que todos somos iguales, porque todos vamos a comparecer en ese juicio.
Obviamente va a haber una diferencia con respecto, y lo vamos a ver, a ese juicio final, porque hay claramente dos decretos, no dos aspectos que se van a tener que juzgar claramente en ese juicio. Va a recompensar o castigar a cada uno con respecto a si ha confiado o no en Jesucristo para salvación a esa persona o ese individuo que se exponga delante de ese trono blanco o ha vivido de una manera totalmente ajena, ¿no?, a lo que hemos estado recordando en esta mañana, ese sacrificio perfecto y eterno. Cada uno comparecerá, así que sabemos con certeza que Pablo se está refiriendo a este último juicio, el juicio final. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué se va a juzgar en ese juicio final? Porque toda la gran multitud de muertos comparecientes en el juicio, según la visión de Juan, estará en pie. Los libros que son abiertos, versículo 12, contienen registros de las acciones de todos, tanto si son buenas como malas, porque Dios conoce cada cosa que se ha dicho, se ha hecho o aún pensado. Y Él va a recompensar o castigar a cada uno de acuerdo a ello. Y ahora, el importante énfasis de esta segunda pregunta. En este juicio solo hay dos sentencias, solo hay dos fallos. Porque se va a abrir otro libro que es el libro de la vida, que va a determinar si una persona heredará la vida eterna con Dios o recibirá el castigo eterno en el lago de fuego. Solo dos sentencias: salvación o condenación. Entonces, aún como creyentes sabemos que se nos va a juzgar, y además Pablo ya se ha preocupado en recalcar este aspecto en base al primer criterio de este juicio. Este juicio es verdadero y es inexcusable. Nadie se puede salvar, ni incluso aquellos que creen que por su propia justicia tan elevada como la de aquellos fariseos, porque no olvidemos que el contexto de este capítulo 2 sigue apuntando a esa religiosidad judía, se van a poder excusar, no van a tener ni que comparecer ante ese tribunal. Por causa de su moralismo, ya están condenados. Pero entonces, y esta pregunta es muy consecuente en esta mañana y podréis hacérmela cualquiera de vosotros. ¿Se está juzgando mi salvación por mis obras? Voy un poco más allá. ¿Puedo hacer algo terrenalmente hablando que me condene ante ese tribunal aun siendo salvo? Porque hay declaraciones aquí que fuera de su contexto parecerían señalar una salvación por obras. Pero yo te aseguro que Pablo no está enseñando aquí lo que condena radicalmente en pasajes un poquito más adelante, Romanos 3:19, que consideraremos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque en el fondo de este pasaje no están tus obras, está la obra de la cruz, que potencialmente satisface la justicia de Dios a favor de todo aquel que cree en Cristo. Sin esto, ninguno de los que estamos aquí adorando al Señor podríamos estar en esa sintonía en la que hemos estado en esta mañana. Nadie se salvaría. Así que no, hermano, en este tribunal no se juzga tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque es de Dios, no es tuya. ¿O acaso tú la has comprado con oro, con plata o con piedras preciosas? Tú has aportado una moneda que circule en el cielo, que tú le digas, Señor, aquí está, yo puedo poner algo. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que ni nuestra fe se podría aportar como una obra, si alguno lo cree así, ¿no? La salvación es solo de Dios, es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios de principio a fin. La salvación es solo del Señor y solo el Señor te puede salvar. Y si has confiado en Él como tu único y suficiente Salvador, Él te escribe con una tinta, que es su perfecta sangre, en aquel libro de la vida, solo en arrepentimiento y fe. Solo aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y entonces, y escucha bien, recibes lo que nunca te será quitado, pero siempre debe ser evidenciado. Y creo que esa segunda parte se nos olvida. Y es que nadie será salvo por sus buenas obras, sino por haber puesto toda su confianza únicamente en Cristo para salvación.
Pero en el día del juicio esa fe será vindicada a través de las obras de los creyentes. En el sentido de que en el día del juicio lo que será tomado en cuenta no es tan solo nuestra profesión de fe, no es que tú digas ser cristiano, no es que tú pertenezcas a una iglesia donde se predica el evangelio. No, lo que va a juzgar Dios en aquel día son las obras que ponen en evidencia la realidad de la fe. Así que, y escucha bien lo que voy a decir ahora, asegúrate de haber entendido la salvación de Cristo. Fíjate que yo no te estoy diciendo que te asegures de ser salvo, porque solo uno puede asegurar la salvación y ese es Cristo, no tú, no tus obras. Pero asegúrate de haber entendido bien la salvación de Cristo contemplando tu obrar. Y yo no quiero, hermano, amigo que nos escuchas en esta mañana, generar temor irracional en la congregación. Estamos muy lejos de esa doctrina. Estamos diametralmente opuestos de esa doctrina de la salvación por las obras, una doctrina totalmente errática. Pero mira, hermano, amigo, yo sé que hay muchos que consideran esta doctrina de la seguridad de salvación como una especie de licencia para pecar. Déjame darte un ejemplo. Algo así como ese boleto del tren de la salvación que comprado no va a ser quitado. Pero en vez de progresar en el camino de salvación, ¿qué es lo que hago? Yo me quedo en la estación mundana, atractiva, hasta que pase el último tren. Y que alguien me diga que ese boleto de salvación que yo he comprado, yo me bauticé, yo di testimonio público de mi fe, yo he estado viviendo como un creyente, pero después por detrás como un incrédulo, pero de fachada como un creyente, pero que nadie me diga que ese boleto de salvación no sirve para nada, porque yo me voy a montar. Estos son los que se exponen delante de ese espejo, que es la palabra, como nos dice Santiago. Y no es que se vean despeinados o tengan un granito en la frente. Yo tengo varios cuadros que me regaló mi abuelo de mineros de la zona de Linares, cuando salían de las minas tras una larga jornada. ¿Tú sabes cómo se ve un minero cuando sale de una mina de carbón? Limpio. De pies a cabeza, negro. De hecho, las pestañas un poco, de haber pestañeado, se le ven un poco los ojos o el contorno de las pestañas, pero poco más. Negros, de cabeza a los pies. Y ellos se miran en ese espejo y dicen, otro día más a la mina, no pasa nada. Y al día siguiente, o cuando toque considerar algo de la palabra, porque obviamente hay que dar esa falsa apariencia de piedad, yo abro la palabra, me considero, veo que no estoy haciendo las cosas bien porque esa es una espada de doble filo que atraviesa las coyunturas y que toca lo que más te duele, pero no pasa nada, porque yo tengo mi boleto de salvación. Mira, hermano o amigo que nos escuchas en esta mañana, si tú te identificas con algo de lo que acabo de decir, eso no es lo que esta doctrina enseña. Y me basta un versículo, bueno, no a mí, sino al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, versículo 30, para definir correctamente esta doctrina. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, a todos los que Dios justifica, también los santifica. Los liberta de la esclavitud del pecado para que ahora podamos obedecer a Dios y los va transformando progresivamente a la imagen de Cristo. Porque la justificación y la santificación van de la mano. Dicho de otra manera, el que no está siendo santificado, progresivamente, ese no ha sido justificado. Y Judas nos advierte en su carta que algunos dentro de las filas del cristianismo convierten la gracia de Dios en libertinaje y eso es real. Pero cuando eso pasa, y en el mismo contexto en el que está hablando Pablo, están demostrando que ellos no han entendido ni han recibido de verdad la gracia de Dios en Cristo. Y este es el contexto de este pasaje. Es duro, pero es real. Así que, si tú te identificas con algo de lo que yo he dicho hace unos minutos, por favor, asegúrate de haber entendido bien la salvación, porque puede que en aquel día, cuando tú comparezcas ante ese gran trono blanco, tú creas tener un destino eterno diferente al que vas a recibir. Porque tú nunca entendiste la salvación. Porque tú nunca fuiste salvo.
Y yo creo que entendéis por qué línea estoy yendo, ¿no, hermanos? No estamos intentando generar una duda acerca de la salvación ni tendernos a esa salvación por las obras. Tan errática, una doctrina que no aparece en la palabra del Señor y que además Pablo se opone a ella. Pero cuidado con los que creen que esto es una licencia para pecar. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ahora bien, y aquí descansamos, el creyente que descansa en Cristo para ser salvo. Fíjate, que aún con tremendos fallos, porque son tremendos, y yo nada más que sopesar ciertas cosas o ciertos pensamientos me harían sentarme en ese banco y bajarme del púlpito. Pero hay una sangre que cubre de una manera perfecta el pecado y que nos reconcilia delante de Dios y que nos permite darle toda la gloria y toda la alabanza, si no, tendríamos que estar postrados. El creyente que descansa en Cristo para ser salvo, que aun con tremendos fallos busca gloria, honra e inmortalidad, que refleja una fe genuina, que camina en santidad, que como dice Juan en su teología, él define la vida del creyente como una conducta habitual y una caída ocasional. Y yo puedo deciros que a veces las caídas no son tan ocasionales, que a veces son más derrotas que victorias, y que vences una vez y caes 5, pero por lo menos te mantienes en lucha. Dices, bueno, venga, vamos a intentarlo un día más. Porque esto no representa la victoria de la cruz. Y como yo descanso en una victoria que nunca va a ser una derrota, porque yo miro al Gólgota y yo siempre veo a un Cristo victorioso. Y cuando yo sé que hay alguien intercediendo por mí cada segundo, cada milisegundo, porque está sentado a la diestra del trono de Dios y se llama Jesús y es mi Salvador, yo busco la victoria, yo no busco la derrota. Y yo no digo, bueno, pues ya está. ¿Para qué luchar, no? ¿Y qué lucha? ¿Qué lucha? ¿De qué lucha me estás hablando? Si yo ya tengo mi boleto de salvación, no te preocupes que yo tomaré ese último tren. A los creyentes que se oponen a esa idea y que luchan cada día de sus vidas con derrotas, pero también con victorias. Yo no puedo decir algo diferente a lo que dice Juan en Apocalipsis 3:5. El que venciere, y ese vocablo es tremendamente glorioso, porque no habla tan solo de la santificación posicional, la que hemos recibido una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Habla también de una santificación progresiva, de un carácter activo en nuestra santificación. El que ha luchado, el que se ha esforzado, el que venciere, ese será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todo esto obviamente apoyado en la obra de la cruz, no en nuestras obras. Y una frase de mi padre que me viene como anillo al dedo. El cristiano no es impecable en sus actos, pero sí en sus intenciones. Y esto nos ayuda a enlazar con los versículos 7 al 10, donde Pablo va a desglosar el epígrafe del versículo 6 y lo va a hacer con un quiasmo que presenciamos desde los versículos 7 al 10 y que engloban a los dos grupos que acabamos de citar. Los recompensados y los castigados, los salvos y los condenados, por tanto los redimidos y los no redimidos. Y como veis, la estructura en el pasaje que abarca los versículos 7 al 10 es de un pequeño bocadillo, para que entendamos esa figura retórica del quiasmo, que nos puede haber sonado a un medicamento, ¿no? No, es una figura retórica. Y el apóstol Pablo la utiliza para hacer un énfasis que vamos a citar dentro de poco. Las rebanadas de ese bocadillo serían los versículos 7 y 10. ¿Y qué se está hablando en los versículos 7 y 10? Pablo está hablando de los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Y el contenido de ese bocadillo, versículos 8 y 9, son los incrédulos o los no obedientes a la verdad. Una estructura muy bonita, pero ¿a dónde quiere llegar el apóstol Pablo, no? Con esta estructura Pablo quiere recalcar la distinción de las obras de los dos claros grupos. Todos van a comparecer, como he dicho antes, ¿no? Pero hay una clara distinción en las obras de los dos claros grupos. No va a haber distinciones sociales referentes a este mundo terrenal, ahí no va a haber. Todos van a comparecer, no porque hayas sido muy grande en este mundo, no porque hayas sido muy pequeño te vas a librar, todos. Ahí hay una igualdad, pero obviamente hay una distinción en las obras de los dos claros grupos presentes en el día del juicio. Y finalmente va a haber una diferencia muy notable en el destino de ambos grupos. Así que, versículo 7, vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Primera rebanada de este bocadillo. En aquel gran día, dice el apóstol, Dios, que es el juez justo, va a evaluar tu vida, actitud y conducta, todo lo que hayas hecho. Y Pablo nos dice 3 cosas acerca de este primer grupo bendito. Por lo tanto, como comienza diciendo el versículo 7, con una esperanza de vida eterna, ¿debido a qué? En primer lugar, el tema principal de su vida ha sido Cristo. Y ésta se ha caracterizado por perseverar hacia la meta del precioso llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A los que perseverando, dice Pablo en el versículo 7, haciendo uso del vocablo hupomone, como perseverar, una de las palabras más nobles del Nuevo Testamento. De hecho, a los que os guste leer a Pablo Martínez Vila, es de sus favoritas. Normalmente se traduce como paciencia o resistencia. Esta clase de paciencia no es la paciencia que se describe en la carta a los Gálatas como una faceta del fruto del Espíritu. Esta es la macrothumia. El hupomone del creyente tiene que ver con el desarrollo del carácter cristiano. Tiene que ver con el ejercicio de la fe y la paciencia por medio del sufrimiento y tribulación que experimenta, a fin de que nuestro carácter vaya siendo pulido e igualado al de Cristo Jesús. Porque una de las grandes características del verdadero cristiano es que persevera, aún en la prueba. Este es uno de los sellos más claros en la vida de los hijos de Dios. Se demuestra por las palabras del mismo Señor Jesús, que Lucas transcribe en su Evangelio, atribuyendo este mismo vocablo aquí de perseverancia a una de las enseñanzas más conocidas del Señor Jesús, la parábola del sembrador. Por lo tanto, el mismo contexto en el que nos ubicamos aquí, el de dar fruto, el de las obras de un genuino creyente. Y nos dice Lucas en el capítulo 8, versículo 1, que, ¿qué pasó con la semilla que cayó en buena tierra? Y el Señor Jesús, realizando una gloriosa interpretación de lo que acababa de decir, nos expone: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, fíjate lo que dice, y dan fruto con hupomone, perseverancia. Así que se hace evidente teológicamente que el creyente genuino, cuya fe está bien arraigada a su Señor, ese no deja de dar fruto. Aun cuando las circunstancias no son nada proclives para confiar, porque es ahí donde está la naturaleza de este término. No la paciencia cuando todo me va bien, no la perseverancia cuando todo va bien, ahí es fácil perseverar, ¿no? Sino cuando todas las circunstancias van en contra, cuando todo va mal. Dice Santiago, utilizando el mismo término en el capítulo 1, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que seáis más maduros, porque eso es lo que hace esa perseverancia, perfeccionarnos delante de Dios, más a la persona de Cristo, más parecidos, ¿no? Incluso el apóstol Pedro nos insta a que nuestra fe reluzca más preciosa que el oro refinado, porque el oro se pone a prueba y sale, cuando lo ponemos bajo el fuego, sale más refinado. Y dice Pedro, pues vuestra fe igual, la fe genuina, cuando es puesta a prueba, al igual que ese oro es puesto bajo el fuego para salir refinado, esta tiene que salir más perfeccionada incluso que ese oro refinado, más precioso. En segundo lugar, que su conducta es la de hacer bien. De hecho, unido con el vocablo que acabamos de analizar, esta formación gramatical cobra aún más poder, porque los que son de Cristo son resistentes, se mantienen en el bien hacer, pero fíjate, lo hacen resistiendo al pecado, lo hacen rechazando al pecado. ¿Ves el juego de palabras? Y es que el pecado ya no puede enseñorearse más de nosotros, no nos debe de dominar, porque las obras de los hijos de Dios deben de ser antagónicas a las obras del pecado. Dice Pablo un poquito más adelante en Romanos 6, 21 y 22, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿cómo comienza el versículo 7? Vida eterna. En la misma línea. Así que los creyentes se caracterizan por hacer bien. ¿Sabes por qué? Porque reflejan en sus vidas el más glorioso y eterno bien hacer, el de Cristo por sus redimidos.
Y no lo confundamos con el bien que pretendían representar aquellos fariseos, ¿no? Y volvemos al contexto del capítulo 2, esa religiosidad judía que tanto daño había generado, esa moralidad. No, estos estaban carentes de amor, humildad, de servicio, que buscaban justamente el fallo de Jesús en su bien obrar. No, Pablo está luchando en contra de esto en este pasaje. Más bien se refiere al bien obrar de aquel ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, que rodeado de esos fariseos, ¿recordáis? Le preguntaban, bueno, ¿pero qué ha pasado? Y él dice, yo solo sé una cosa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y proclamo que este Jesús no es un hombre más con este nombre, un Jesús más en la historia. No, este es aquel que da significado a su nombre. Dios salva, o Dios es salvador. Eso significa Jesús. Y este es mi Salvador, este es mi Redentor, este es mi dueño absoluto y Señor. Y fuera de esa estima de religiosidad y falsa apariencia de piedad, servimos y glorificamos a Dios porque nuestro corazón ha sido iluminado, lo hemos leído antes en la mesa del Señor. Ya no estamos ciegos de maldad. Cristo ha alumbrado los ojos de nuestro corazón. Y ahora vemos, y por eso hacemos el bien. Y en tercer lugar, que su actitud ha sido la de buscar gloria, honra e inmortalidad en el ámbito espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que habiendo sido ya salvados por gracia por medio de la fe, estos creyentes van detrás de las recompensas que Dios promete para todos los que hacen el bien. Ellos saben que Dios es bueno y que Él ha prometido recompensar toda buena obra. Por eso buscan gloria, no de la manera egocéntrica y carnal que es común a la naturaleza humana caída, sino anticipando con gran expectación la llegada de aquel día en el que seamos hechos partícipes de la propia gloria de Dios, cuando su salvación sea perfeccionada, y en el proceso no nos quedamos de brazos cruzados, somos canales de gloria. Glorificamos a Dios en todo, dice Pablo a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 10, versículo 31, que hasta en lo más cotidiano, comer o beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. Estos buscan también honra, no la clase de honores del mundo que la mayoría de los hombres anhelan recibir, sino la honra que viene de Dios, la honra de haber sido fieles hasta la muerte y por tanto, como dice Juan en Apocalipsis capítulo 2, recibir de nuestro Dios la corona de la vida, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y finalmente buscan inmortalidad, la llegada de aquel día cuando su cuerpo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, porque nuestra alma y espíritu ascienden, ante la persona de Cristo cuando morimos. Pero nuestro cuerpo se queda postrado porque es un cuerpo corruptible, un cuerpo que ha generado lucha durante toda nuestra vida espiritual. El Espíritu de Dios ha tenido que testificar continuamente a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, continuamente. Eso es una lucha, pero ese cuerpo ya podrido ahí en la tierra, el Señor no hace las cosas a medio. Lo va a santificar, lo va a glorificar, dice a los tesalonicenses, como el de la gloria suya. Por eso el apóstol Pablo nos insta a que busquemos arduamente esa recompensa que viene de Dios, que busquemos ese brillo de gloria. Brilla en el sitio donde estés. Que busquemos en este pasaje temporal el brillo celestial. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Como decíamos antes, el contenido de este bocadillo. Porque aquí en primer lugar, en el versículo 8, tenemos la descripción del otro grupo, los incrédulos. Y podemos dividir su vida según los mismos tres aspectos que hemos utilizado para el primer grupo. El tema principal de sus vidas, su conducta y su actitud. Por lo tanto, en este caso, ira y enojo a los que en primer lugar, el tema principal de sus vidas, como no puede ser de otra manera, ya no es Cristo. Pero es que no es ni su esposa ni sus hijos. ¿Sabéis cuál es el tema principal de sus vidas? Yo. Y es por eso que Pablo hace uso del vocablo ericeías. En la Reina Valera del 60 se traduce como contencioso, pero significa literalmente egoísta. En esa cultura que cada vez vemos más en este mundo, la filosofía del yo-yo, del solo mi yo,
Estos no quieren ir por el camino de Dios, se oponen a ello. No quieren que la voluntad divina influya en su vida y la controle. Luchan contra la mera idea de que tal cosa suceda. Están decididos a caminar por su propia senda y hacer lo que bien les parezca. El yo está sentado en el trono y todo pensamiento de ellos está controlado por ese monstruoso usurpador. ¿Cuántos problemas en este mundo están causados en el fondo por ese motivo egoísta? Lo estamos viendo en la televisión 24 horas al día. Lo que yo deseo, lo que me será de beneficio, yo hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Y esto da lugar incluso a guerras terribles que están matando a cientos de hombres. Y esto se puede llegar a colar en nuestras familias y en nuestras iglesias, pero esta no es la actitud de un hijo de Dios, sino de un incrédulo. Cuidado con el egoísmo, hermanos. En segundo lugar, la conducta de sus vidas es la de rechazar la verdad. Porque obviamente la persona que procura su propio beneficio por encima de todo lo demás, naturalmente se resiste a cualquier influencia en otra dirección, incluyendo la de Dios, que le señala el camino de la verdad, pero yo tiro por otro sendero, el que me gusta a mí. La desobediencia a la verdad es un sinónimo de rebelión. ¿Y qué ocurrió en la caída de la humanidad? Bueno, esto fue un asunto de rebelión espiritual. Y esto está en el meollo de lo que es la naturaleza humana caída. Los no redimidos son rebeldes por naturaleza y ellos mismos se han constituido en enemigos de Dios. Y en tercer lugar, su actitud es la de la obediencia a la injusticia. Mira, hermano, amigo que nos escuchas, ninguna persona vive en un absoluto vacío moral y espiritual. Cada ser humano es piadoso o impío, justo o injusto. Jesús declaró de forma categórica en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y a partir de esto se puede deducir que no existe un hombre que sirva a un señor. Así que o es Dios o es otro que no es Dios. Y cuando el hombre no sirve a Dios, todos los demás señores le conducen a pecar. Porque servir a Dios significa obedecer a la voluntad de Dios. Pero servir a otro señor significa obedecer al pecado y por lo tanto su actitud es la de obedecer a la injusticia. Y esto nos lleva a los versículos 9 y 10. Por lo tanto, tras la descripción de cada uno de los grupos presentes en este juicio final, Pablo comienza a concluir su quiasmo, ese bocadillo, ¿no? Hablándonos del destino de ambos grupos, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y con esto cerraríamos el contenido de nuestro bocadillo y pondríamos la última rebanada. Así que esa figura retórica queda cerrada. En primer lugar, versículo 9, los incrédulos, los que son malos, tienen como destino, dice Pablo en primer lugar, tribulación. El resultado del modo de vida de quien es desobediente y contencioso es el de tribulación, que indica una aflicción externa. Esa acción de la ira de Dios puede manifestarse en el presente como consecuencia del pecado, pero sin duda la máxima expresión será escatológica, en una tribulación personal y perpetua. Y junto con la tribulación nos dice Pablo que también está la angustia. Y la palabra que Pablo utiliza aquí equivale a estrechez. Lo contrario al gozo, que es amplitud de espíritu, ¿no? Estrechez, que produce angustia, que describe la sensación interna, del rebelde. La angustia de una situación apurada, lo que supone un estado, como hemos dicho, totalmente contrario al gozo. Es la angustia de verse eternamente alejado de Dios. Y es que el infierno, que quizás tan pocas veces referimos desde el púlpito, es un lugar de angustia perpetua para quienes sean arrojados a él, donde los remordimientos hacen su efecto perpetuamente y donde todos los que no tuvieron en cuenta a Dios y por tanto a la única luz que es Él, morarán en las tinieblas de un desencuentro perpetuo con Él en un continuo rechinar de dientes. Es una cruda realidad, pero es el destino de aquellos que rechazan a Cristo. Pero en cambio, versículo 10, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. En primer lugar, en el destino del creyente está la gloria.
Y nuestro hermano Samuel Pérez Millo nos dice, en base a este término, que es difícil determinar en qué consiste ese aspecto de gloria, pero que probablemente puede ser referido a la alabanza recibida del Señor que aprueba el modo de vida, ya que lo que glorifica a Dios es vivir a Cristo, como no puede ser de otra manera. Es esencialmente vivir a Cristo, sea de una manera o de otra. Lo que es seguro es que, en contraste con esa esperanza cruenta de juicio propia del infiel, el creyente tiene en Cristo mismo, nos dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 27, la esperanza de gloria. Después nos encontramos el término honra, y la palabra que usa el apóstol tiene que ver con el establecimiento de una valoración correcta de algo. En este caso, la valoración que Dios determina conforme a su justicia de la vida del creyente. Esta es la consecuencia natural de quien es por regeneración un vaso de honra útil para Dios, para llegar finalmente a la paz de Dios. El vocablo que se emplea en el griego, Irene, es el referido, según la Septuaginta, a ese término hebreo shalom, la paz de Dios. No es la paz que viene del mundo, es la paz que el mundo no puede dar, porque solo emana de Dios para sus hijos. En esa perfecta paz viviremos junto a nuestro Señor por la eternidad. Y todo esto sin acepción de personas, pero en un orden judicial. Tanto en su justicia infinita como en su gracia infinita vemos el mismo cierre por parte del apóstol. Al judío primeramente y también al griego. Y recordemos de nuevo que el contexto de este capítulo 2 se centra principalmente en los judíos. No porque seas judío te vas a librar de la condenación por tu incredulidad, dice el apóstol. O incluso si crees poder relevar tu posición hasta el último lugar para hacer más larga la espera condenatoria, eso no va a pasar. No vas a contar con más tiempo antes del inminente castigo, porque vas a ser el primero, tanto para salvación como para condenación. Pablo dice que el orden del juicio será el judío primeramente y después también al griego. Y únicamente después de que Dios haya tratado con ese pueblo escogido, va a pasar a tratar con el gentil, con el griego, como referencia a Pablo, ¿no? Los gentiles. Bueno, amigo, hermano, que nos escuchas en esta mañana, yo quiero concluir. Y quiero concluir con una pregunta que yo creo que tiene que haber rondado nuestra mente a lo largo de toda esta mañana. Hemos estado hablando de dos estilos de vida, bien determinados. ¿Cuál de estos dos estilos de vida te caracterizan a ti en esta mañana? Porque solo hay dos tipos de personas en este mundo. No hay tres, hay dos. Los que perseveran en hacer el bien buscando gloria y honra que vienen de Dios, o los que viven para su propia ambición egoísta buscando la gloria que viene del mundo. Solo dos. Unos se distinguen por su vida de servicio buscando el bien de los demás y no sentándose a la mesa a comer, sino sirviendo. Y los otros se distinguen por una vida totalmente opuesta, donde la gloria de Cristo no tiene lugar, donde el yo procura ponerse en el lugar más encumbrado. ¿Cuál de estos dos estilos de vida te caracterizan a ti? Porque mi invitación en esta mañana a los amigos que nos escucháis, que no habéis aceptado a Cristo todavía en vuestras vidas, obviamente no es a que comiences a hacer buenas obras si todavía no tienes a Cristo. Mi invitación es que primero vengas a Cristo arrepentido, dejes esa ambición egoísta que ha caracterizado tu vida hasta el día de hoy y pongas toda tu confianza únicamente en esa bendita sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado. Y ahora entonces busques gloria, busques honra y busques inmortalidad. Y ahora me refiero a los creyentes en esta mañana. Yo quiero invitarte a que te dediques con afán y en dependencia del Espíritu Santo a hacer tesoros en el cielo, a buscar recompensa, a buscar gloria. Y no hablamos de reflejar una actitud monasticista de ultra piadosos para jactarnos de nuestra moralidad. Ay, te machaco con mis obras tan piadosas y tan santas y quedo por encima de ti, por supuesto. No, tenemos que partir del fundamento de que nuestras buenas obras son muy imperfectas, hermanos. Pero aún imperfectas son aceptables y son agradables delante de Dios por causa de la perfección de Cristo que ha sido puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Y no podemos jactarnos ni en eso último, así que no hay nada de qué jactarse. Llegados a este punto, yo pensaba, redactando el mensaje, en una anécdota de hace ya muchos años, ¿no? Cuando era bastante pequeño.
Y junto a mi hermana, cuando llegaba ese día del padre o ese día de la madre, nos hacían realizar pues un pequeño separador, un pequeño dibujito, ¿no? Te quiero, papá. Y un girasol, una gaviota, unos corazones, purpurina. Y yo lo hacía con ahínco, pero yo no he tenido nunca esa faceta de artista. De hecho, mis padres no pueden esperar tampoco en el día de hoy nada de mí en ese aspecto, ¿no? Pero yo lo hacía con todo el amor de mi corazón. Y en vez de poner la tilde en la última A de papá, lo ponía en la primera, te quiero, papá. Y ponía acuarelas y purpurina mezclado, me salía un montón de faltas de ortografía. Y ahí tiene mi padre, creo todavía en una Biblia, uno de los separadores que yo le di. Ellos no esperaban un Rembrandt o un Picasso. Ellos estaban felices con su tarjeta, aunque objetivamente era feísima, porque son la expresión de un niño o de una niña que ama a su papá o ama a su mamá. Mira, hermano, así recibe Dios nuestras buenas obras. No son nada bonitas, son imperfectas. Tienen faltas de ortografía. Está mezclada la acuarela con la purpurina. Nos hemos salido de la traza por donde teníamos que seguir. Pero aún imperfectas tenemos un aliciente perfecto. Y es que la sangre de Cristo es el mejor corrector ortográfico y es el que hace de un garabato una obra gloriosa. Porque nosotros llegamos con un corazón destrozado y Él une cada uno de esos pedazos de ese corazón destrozado pero rendido a sus pies. Y Él regenera nuestro espíritu de tal manera que hoy podemos glorificar y honrar a nuestro Dios. No por lo que somos nosotros, por nuestras obras, sino por lo que Él es. ¿Por quién es Él? Porque no hay un lugar más alto, no hay un lugar más grande que estar a sus pies. Él escribe recto en renglones torcidos. Nuestro Padre Celestial se goza en nuestras buenas obras, porque no las hacemos para ganar mérito delante de Él. No es una obediencia dictatorial, servil. Aquí estoy yo viendo a ver si me reconcilio con Dios, a ver si no me castiga. No es ese tipo de obediencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo sirvo y obedezco a Dios, yo tengo la conciencia de que yo he sido aceptado, de que he sido favorecido únicamente por causa de Cristo, porque ese separador no tenía nada de bonito, porque ese corazón era feo, muy feo, a la luz de la gloria de Dios y de su perfección y santidad, era feo. Pero Él me acepta, Él me perdona y me insta a que yo anhele gloria, honra e inmortalidad por lo que Él ha hecho en aquella cruz, no por mis méritos. Y yo anhelo escuchar en aquel tribunal, bueno, Pablo, sí, con fallos, pero buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. A Él sea la gloria en esta mañana. Vamos a orar. Pues sí, Señor y Padre, gracias porque podemos considerar